el PRD ha dejado clara su postura del por qué se manifiesta en contra de una reforma energética que no es de beneficio para el país. Parafraseando a Carlos Elizondo Meyer, en México hacer una promesa en la ley no significa que ésta se vaya a cumplir. La política energética durante décadas ha consistido en secar a las empresas nacionales, permitiendo a ojos de todos que se formen fortunas privadas a costa de los recursos que son de las y los mexicanos. Ahora aprueban una reforma que, bajo la consideración de que es de interés nacional el compartir la renta petrolera con empresas extranjeras, limita a nuestras empresas nacionales con la excusa de fomentar la competencia, careciendo verdaderamente de elementos que fortalezcan a nuestro sector nacional, que de ninguna manera incrementan la transparencia y que no combaten de ninguna manera efectiva la corrupción. Ante una apertura de esta naturaleza, la que el PRI y el PAN han aprobado en diciembre en lo constitucional y posteriormente en lo secundario, el fortalecimiento de Pemex y la CFE, de los órganos reguladores, de las instituciones y de la industria nacional era indispensable, pero se legisló en el sentido exactamente contrario. Se legisló para fortalecer a quienes vendrán a invertir en detrimento de nuestras empresas nacionales. Es necesario equilibrar la transparencia y el acceso a la información con el celo de las empresas, y por ello se debe garantizar la fortaleza, autonomía e independencia en la toma de decisiones de los órganos reguladores. Eso verdaderamente, señor secretario, sería tener órganos reguladores fuertes. Es decir, resulta sumamente criticable que la nueva estructura coordinada, los órganos pasan de ser desconcentrados y se centralizan. Además que el desempeño de las funciones de estos deberá coordinarse con la CNER y demás dependencias a fin de que sus actos y resoluciones se emitan de conformidad con las políticas del Ejecutivo Federal. La CNH tendrá que otorgar contratos a particulares para la exploración y explotación de petróleo y gas, mientras que la CRE corresponderá conceder permisos a las empresas privadas que quieran generar y suministrar electricidad, según justamente los acuerdos que haya realizado el Ejecutivo. Incluso podrán otorgar contratos a empresas que no cumplan con los requisitos técnicos con la finalidad de cumplir con las metas de inversión extranjera directa, el tan llamado atracción de capitales. Por lo tanto, no es cierto que se hayan integrado órganos reguladores fuertes. En este sentido, la incapacidad de la actuación frente a empresas del sector extractivo es evidente y corremos el riesgo que empeore con la entrada de los grandes capitales. Algunos ejemplos. La contaminación de Chevron en Ecuador confirma la incapacidad del Estado frente al operador y nos muestra que las decisiones que se toman en tribunales extranjeros nunca dan la razón a los gobiernos. Ahí está también el ejemplo de Shell en Nigeria, que contribuye a la pobreza, a los conflictos, al abuso contra los derechos humanos y a la contaminación del delta del Níger. Otro lastre, señor director de Pemex, el robo de crudo y combustibles no solo se ha disminuido, sino que se ha incrementado. Pemex reporta en total 20,000 barriles diarios robados entre crudo, gasolina y diésel, representando una pérdida que oscila entre los 5,000 millones de pesos semestrales. Los cárteles roban a Pemex 10,000 barriles de petróleo diario, calculando estas pérdidas en 65,000 millones de pesos. El director de Pemex en días pasados, y de esto quisiéramos hablar, señor director, declaró que el robo de combustibles es el principal problema de la entidad. No se han instrumentado las acciones, se sigue saqueando a Pemex por arriba, por en medio y por abajo. El PRD presentará esta semana una iniciativa integral para que se frene ya con el robo, porque ahora hemos pasado del detrimento económico a los graves daños ecológicos, y para muestra un doloroso botón con el asunto de Cadereyta y los daños al río San Juan, de los que quisiéramos saber los avances que se llevan respecto de la limpia del mismo. La transparencia simplemente es un elemento que no está en la reforma. Se habla de que el libre mercado, de que las empresas que vendrán cotizan en bolsa, que estas son blancas palomas que a nivel internacional han tenido comportamientos ejemplares, seguramente que no vendrán a abonar en la parte que tiene que ver con la corrupción. Por lo tanto, sostenemos que ni en su redacción ni en su implementación se consideró la transparencia como un elemento que diera valor agregado.
Y para ello, un ejemplo, la Ronda Cero. Se avaló la solicitud de campos de petróleos mexicanos bajo la opacidad del Comité de Estrategia e Inversiones, desconociendo cuáles fueron los criterios utilizados. Además, no existió un mandato explícito para que en la legislación secundaria se establecieran objetivos, alcances y limitaciones del proceso de reasignación de áreas. Y en particular, no hubo una sola mención de la metodología que debería utilizar Pemex para probar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer. Ni siquiera se mencionó cómo se calcularía el, cito entre comillas, justo valor económico para efectos de indemnizar a Pemex por las inversiones ya realizadas en las áreas que sean o deban ser revertidas al Estado y que se entreguen a particulares. Es importante decir también que el conflicto de intereses no es un elemento ajeno a las decisiones de esta administración, pero hemos llegado ya al cinismo, pasando por Jesús Ramírez Estabros, al conflicto de intereses de varios ahora consejeros, ayer nombrados en el Senado, que pertenecen a consejos promotores de la reforma energética en el extranjero. Ejemplos Luis de la Calle, o que tienen negocios Octavio Pastrana, o que son consejeros de grupos que se han visto envueltos en despojos de tierra al norte del país. Ahí está el ejemplo de Jaime Lomelí. Esa es la transparencia, esos son los criterios que normarán un beneficio nacional de nuestro sector energético. Por lo tanto, la corrupción seguirá siendo la sombra que acompaña su reforma, señor director, señor secretario. ¿Qué acciones se han realizado, por ejemplo, o se llevaron a cabo en la reforma energética para comprobar el correcto ejercicio de los recursos otorgados mediante acuerdos y convenios al sindicato petrolero? ¿O qué se ha hecho respecto del escandaloso asunto de oceanografía? Y aquí aprovecho para reiterar la solicitud al director de Pemex de los contratos que faltan respecto de este asunto, que es cerca del 50%. Las pruebas de corrupción son obvias, evidentes y están en todos los medios de comunicación. Parece que solo algunos no se quieren dar cuenta de ello. La estrategia ha sido tratar de legitimar su reforma a través de objetivos que, debemos decir, será difícil que se cumplan. Bajar los precios de los combustibles, de la luz y del gas. Lo hemos preguntado hasta el cansancio y lo reiteramos ahora. ¿Cuánto y cuándo bajarán los precios de los energéticos? Hablemos de los ajustes a la baja, por ejemplo, en el pronóstico del crecimiento del PIB, no solo del año pasado, sino también de este año. Hay que hablar también de la caída en los ingresos petroleros y de los 3 millones de barriles promedio diario que se prometieron para 2018 y que se han convertido solo en una cifra conservadora de 2.8 millones de barriles. Concluyo diciendo que nosotros en el PRD seguiremos cuestionando la reforma porque no compartimos, porque no creemos que es en favor del interés nacional, pero además porque operativa y financieramente se muestra insostenible. Por lo tanto, estamos ya en la ruta institucional de la consulta popular, hemos presentado 3.7 millones de firmas, en donde los mexicanos y las mexicanas, con más elementos y más información, se puedan manifestar respecto del rumbo que el sector energético debiera seguir. Nosotros sí queremos un Pemex y una CFE fuertes, nacionales y para beneficio de los mexicanos. No compartimos de ninguna manera, y lo decimos sin ambajes, que el sector energético de nuestro país, que la riqueza de los mexicanos sea un negocio para unos cuantos amigos de quien sea. Es cuanto, diputado presidente. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.